Si no, levanten la mano, no hay problema. Todos tienen, muy bien. Segunda carta del apóstol Pablo a Corintios. Y tal vez para hacer una pequeña introducción, hoy día tienen el título ahí, el Dios de todo consuelo. Ese es el título hoy día, el Dios de todo consuelo. If you want, you can go to the balcony. Oh, yeah? Perfect. Okay. En realidad tenemos dos cartas de Corintios, primera y segunda carta, pero en realidad son 4 las cartas que Pablo escribió a los Corintios y está descrita dentro de estas mismas 2 cartas. La que nosotros tenemos como, en realidad la que tenemos como segunda carta, que es la que vamos a ver ahora, estos versículos, viene siendo la 4ª carta que el apóstol escribió. Ahora, Pablo escribió esta carta desde Macedonia, de esa zona más o menos en el año 55, en el año 50, del 55 al 56. La escribe la segunda carta un año después de escribir la primera, pero la escribe un año antes de escribir Romanos, por ejemplo, que lo escribe desde la misma ciudad de Corinto. Ahora, por mucho, la segunda carta de Pablo, yo digo que es la carta más personal del apóstol. Y decimos personal en el sentido, uno puede decir, bueno, pero ¿no escribió cartas personales Pablo, por ejemplo, a Filemón, a Timoteo, a Tito? Sí, cierto que sí. Pero Pablo en esta carta, específicamente en esta segunda carta, Pablo lo hace de una manera tremenda y él desnuda su alma en cuanto a los problemas, las dificultades que el apóstol había pasado y estaba pasando. Y entonces le habla a una iglesia que estaba teniendo unos dramas tremendos. Todos hemos experimentado alguna vez dramas. Y también en la misma iglesia. Muchas veces puede ser que por un malentendido, ¿cierto?, hay argumentos y si no lo resolvemos se convierten realmente en un drama después de todo. Pero hay muchas personas que al tener una dificultad, al tener un drama, lo que hacen es retroceden, o echan, o como decimos, se dan un paso para atrás. Como que no quieren tener un enfrentamiento, como que tratan de esquivarle y si hay un problema por ahí, bueno, le escapan y listo, ¿cierto? Se van. Como que de esa manera solucionamos el problema. Y saben que no es así, Y el apóstol Pablo, o para el apóstol Pablo, esa opción no existe. Y me encanta cuando yo estudio a este hombre, yo lo admiro muchísimo porque él creía en la relación que él tenía con los hermanos, pero al mismo tiempo este hombre era un hombre íntegro. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que el apóstol Pablo, él vivía lo que él predicaba. Y me encanta eso, porque vemos a un hombre que no le interesa, en realidad a Pablo no le interesaba lo que la gente decía de él, no le interesaba si la gente le juzgaba a él. Él mismo nos dice en su carta que a él no le interesa ni siquiera juzgarse a sí mismo, porque él reconoce que tenemos a Dios, que es un Dios supremo, que es un juez supremo, y quien tiene control de todas las cosas. Y es el único que tiene la capacidad de juzgar, entonces, valga la redundancia, justamente, o con justicia. Ahora, no olvidemos que Pablo es el que fundó esta iglesia. Él fue el primero que llevó el mensaje a esta iglesia de Corinto. ¿Y qué pasa? Que después en esos viajes que él se iba, entonces encontramos personas que se levantaron dentro de la misma iglesia y empezaron a hablar mal del apóstol. Empezaron a decir que no tenía la autoridad apostólica. Empezaron a decir que el evangelio del apóstol no era el verdadero evangelio. Y entonces empezaron a levantar falsos conceptos acerca del apóstol. Ahora, una de las cosas que vemos acá es cómo él va entonces a confrontar esa serie de problemas. Pero me encanta, una vez más quiero decirles esto, me encanta cómo el apóstol, todo lo que vemos en esta persona es, todo lo que él hablaba, lo vivía. Hay una armonía entre lo que era la persona del apóstol y el concepto de lo que él creía y de lo que él predicaba. Y esto es fundamental, ¿saben? Porque nosotros podemos vestirnos de una cierta apariencia santa, si se quiere, venir el día domingo
y sí, estamos muy bien, pero resulta que de lunes a sábado vivimos de otra manera, no conforme al Evangelio, no conforme a lo que predicamos. Y ahí vemos entonces que era un hombre íntegro realmente. Ahora, Pablo, no voy a hacer muy larga la introducción, pero Pablo había pensado primero ir a Éfeso. ¿Y qué pasa? Que como se encontró, que Timoteo le dio información de que las cosas no andaban muy bien, entonces volvió de Macedonia, antes de ir a Macedonia pasó por Corinto, quiso arreglar las cosas ahí, no pudo, se quedó un tiempito, entonces fue a Macedonia y de regreso pasó una vez más, y cierto, y bueno, y ahí trató de arreglar las cosas lo mejor posible. Y escribió estas cartas después, por supuesto, para corregir a la iglesia. Ahora, la mayoría de los corintios se arrepintieron, pero quedó un pequeño grupo allí. Y bueno, Pablo entonces trata de exhortarlos y vamos a ver parte entonces de lo que nos dice acá. Pero el punto fundamental de lo que quería sacar hoy día, es simplemente una introducción a esto, era el valor de las pruebas, el valor de las dificultades, el valor que tiene tal vez la circunstancia que estás pasando en este momento. Mira, acompáñame ahí de nuevo en segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer versículo por versículo, vamos a ir estudiando entonces, y lo voy a hacer de una manera, ya hemos estudiado esta carta hace un par de años también, así que en lo que es los días miércoles. Pero dice, lo primero que nos dice ahí, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, las cartas en los días del apóstol Pablo no eran cartas como tenemos nosotros ahora. O no eran las cartas como que, yo ya no puedo decir cartas, ya lo hemos dicho, cuando decimos una carta, los pibes me miran, la nueva generación te mira y dice, ¿qué es lo que es eso? A mí háblame de un texto, mandame un email, un WhatsApp o algo así, pero una carta, bueno, antiguamente, no hace muchos años atrás, cuando yo llegué a este país, unos 30 y pico años atrás, yo escribía en un papel, a eso se le llama carta, escribía un papel, lo metí en un sobre, te lo manda a tu mamá y qué lindo que era esperar esas cartas. La esperamos cada 15 días, recuerdo, qué cosa más emocionante, uno abría esa carta, bueno, no me quiero ir por ese lado, pero uno abría esa carta y sabía que tu mami, tu papi lo había escrito. Y yo lo sentía hasta el olor, porque quería sentir algo de ellos dentro de uno, ¿no? Qué personal que eran esas cartas. En este tiempo, las cartas no eran así. Porque uno podía mirar dos hojas y decía mami o papi al final. En este tiempo eran pergaminos. Entonces te imaginas todo Corinto, escribir todo Corinto, Romano y mirar. Entonces, ¿quién escribió? Tendríamos que mirar, ¿cierto?, al final y decir, le escribió Pablo. Entonces, para no hacer ese trabajo, las cartas se escribían primero el autor al principio. Por eso él dice acá, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y me encanta porque cuando uno empieza a leer acá, lo primero que te dice es apóstol de Jesucristo. Dice por la voluntad de Dios. Hay dos cosas que podemos sacar rápidamente acá. Está enfatizando, primero, que es un apóstol del Señor. Y él lo dice fíjense, para dar la autoridad que él tiene allí. Ahora, cuando él habla de acá de apóstol, la palabra apóstol, en el griego viene siendo la palabra enviado o mensajero también. Pero entonces él está diciendo, yo soy un enviado, un mensajero del Señor Jesucristo. Así que esa palabra significa enviado, pero también la base de la palabra es enviado con autoridad. Eso significa. Entonces Pablo está diciendo, yo soy un enviado con autoridad por el Señor Jesucristo. Entonces esto cambia totalmente. Porque Pablo era un mensajero del Señor, pero con la autoridad del Señor. En otras palabras, para que me entienda, yo tengo a mi hermano en Argentina, él tiene un poder. Yo le di un poder, fuimos a un abogado, firmamos allí un poder, y él puede comprar y vender cualquier cosa en mi nombre, porque él tiene esa autoridad que fue dada por mí delante de él, la autoridad está cierto del abogado. Entonces él no necesita que yo esté allí, yo no necesito estar allí.
Es como que yo ya estoy allí para firmar los papeles. Bueno, y lo que está diciendo Pablo acá es eso. Pablo está diciendo, yo tengo la autoridad de Jesucristo. Es decir, Jesucristo está acá, a través mío. Y lo que yo les voy a decir es cosa del Señor, no mía. Ahora, de ahí se desprenden muchas cosas, porque podemos sacar varias cosas. Mire, el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, el que me negare a mí, negó también al que me envió. ¿Recuerdan eso? El Señor dice, cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y alguien te cierra la puerta o alguien te rechaza, no te hagas problema. No te hagas problema que te están rechazando a ti o porque es algo personal que te rechazan a ti. No, no tiene nada que ver. Al que están rechazando es el que te envió. Así que cuando no reciben el mensaje del Evangelio, no te están rechazando a ti, una vez más, están rechazando al Señor que te envió. Y eso es lo que Pablo está mostrando acá con decir el apóstol. Pero por el otro lado dice, y quiero enfatizar bien, dice acá apóstol por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombre. Y acá es algo muy actual. Y esto se tiene que aplicar bien. Porque Pablo no dice yo soy apóstol comisionado por la iglesia de Antioquía, que en realidad ahí con Bernabé salió de la iglesia de Antioquía, pero dice por la voluntad de Dios. Y me gusta porque Pablo fue declarado apóstol por Jesús, no por otra persona. ¿Cuándo? Bueno, ¿recuerdan ustedes en el llamado que hizo el Señor a Pablo cuando antes se llamaba Saulo, que era un perseguidor de la iglesia y metía preso a todos los creyentes? Un día iba camino a Damasco y dice que se le apareció el Señor, una luz, un resplandor que lo dejó ciego. Y entonces el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, Señor, ¿a quién estoy persiguiendo? A mí, a Jesús. ¿Cierto? Y ahí después, estoy parafraseando rápido, pero después cuando habla Dios con Bernabé, le dice, anda y buscame a este hombre y todo eso, lo que le dice es, este va a ser un buen elemento para mí. No le tengas miedo, este es un buen elemento para mí. Y el Señor escoge entonces. Ahora, lo que me llama mucho la atención acá, después Pablo escribe, ¿cierto? Las señales de apóstol, señales, prodigios y milagros que son propias de apóstol. Pero escuche bien, porque hoy en día hay muchos que dicen ser apóstoles. Y hoy en día tenemos apóstoles por todos lados, el apóstol este, el apóstol el otro, y la gente lo sigue. Queridos míos, no hay tal cosa. El apostolado, una de las características o de las condiciones que tenía que tener el apóstol era que tenía que haber estado elegido directamente y haber visto, tener un encuentro directo con el Señor Jesucristo. Y tenía que manifestar esas señales, prodigios y milagros, que dentro de esas señales, prodigios y milagros, estaban resucitar muertos, estaban levantar a los enfermos. Hoy en día tenemos una manga de charlatanes que dicen son apóstol, pero no están ni siquiera lo han escogido en una iglesia, sino que se han autoproclamado como apóstoles o mensajeros del Señor, y así van las cosas también. Y digo, así van las cosas, ¿sabes por qué? Porque en Juan 10 el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Hay otros que dicen ser apóstoles, dicen ser pastores, dicen ser líderes en la iglesia, pero cuando algunos dicen las papas queman, ¿no? Cuando las cosas se complican, lo primero que hacen es la valija y se van rápido. No les interesa. El Señor lo dijo ahí en Juan. Yo soy el buen pastor, pero estos otros son asalariados, que lo único que les interesa es la plata. Lo único que les interesa es aprovecharse de la grey. Y una vez que hay problemas, bueno, nos levantamos la valija y nos vamos. Que eso es lo que sucede. ¿Por qué ustedes se creen que no hay pastores de tantos años en el pastorado, en una misma iglesia? ¿Por qué pasa eso? Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Ahora, él escribe acá, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están, que están en toda Acaya. Santos, ya sabemos, son los creyentes, son los que han sido apartados por Dios, ¿cierto? Y me gusta porque en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en la mayoría de las cartas vemos que el apóstol Pablo siempre dice gracia y paz.
gracia y paz. Pero hay algo interesante, que no puede decir nunca paz y gracia, sino que tiene que decir siempre gracia primero y paz. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque no podemos tener paz sin tener primero la gracia de Dios. No podemos tener paz si primero no hemos arreglado las cosas con Dios y Dios es nuestro Señor y Salvador. Por eso es que primero dice siempre gracia y después paz. Por eso es que el creyente puede tener paz, no el que no es creyente. Ahora, siguiendo más adelante, no me quiero detener porque ya lo hemos visto eso también. Pero lo que él dice acá, gracia, es que el Señor te llene de aquellas cosas que no te mereces. Y es justamente eso, gracia. Gracia es todo aquello que Dios nos da que no merecemos. Por el otro lado, misericordia es todo aquello que Dios no nos da que sí merecemos. Por misericordia no hemos sido todos destruidos, dice la palabra, ¿cierto? Bueno, justamente porque Dios no nos da lo que merecemos, que es esa muerte. Así que paz de parte de Dios y del Padre nos dice, la palabra ya la conocemos, shalom, ¿cierto? En el hebreo. Es esencialmente decirle a alguien que la presencia de Dios esté siempre contigo. Qué hermoso saludo ese, ¿no? Paz, la gracia y la paz del Señor. Ahora, dice en el versículo 3, y preste atención a esto, voy a leer del versículo 3, tal vez voy a leer hasta el 8, el 9, pero quiero que presten atención a una palabra que se repite, y esa es la palabra que vamos a estudiar hoy día, o que vamos a concentrarnos, ¿ok? Una palabra se repite mucho allí, de esos versículos en adelante, y dice, yo voy a tratar de resaltarla, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y vuestra salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Se dieron cuenta qué palabra repite? No es muy difícil. 10 veces repite la palabra consolación. Ahora, cuando hablamos de consuelo, pensamos en ese consuelo que tal vez nos dan nuestros padres, o nos daban nuestros padres. Cuando uno tiene los hijos, se dieron cuenta que se lastiman. Ahora ya no me pasan con los grandotes míos, pero sí con los nietos. Y no hace mucho pasó eso, que uno de los chiquitos se golpeó y vino llorando, y uno le agarra la manito, ¿cierto? Y dice, ay, bonito bebé, que acá caí. Y le das un besito y en el momento que le da el beso desapareció el dolor. Es mágico. Ahora, no es lo que está diciendo acá. No es lo que en el Nuevo Testamento se está refiriendo, porque habla más bien, porque en el asunto, en el caso de los chicos, como que desaparece el dolor. Acá no. Acá no es que desaparezca el sufrimiento o la aflicción. Lo que está hablando acá más bien del aliento que te ayuda a soportar entonces esa aflicción. Es que el aliento que te ayuda una vez más o te acompaña durante ese tiempo que lo necesitas, entonces, durante ese tiempo de aflicción. Y el punto acá de lo que Pablo quiere decir sobre el consuelo es que no solamente recibimos consuelo, ya sea de Dios o de nuestros hermanos, porque nos tenemos que consolar, nos tenemos que hay una palabra que se usa mucho, contener. No sé por qué, pero esa palabra salió de moda después que yo me vine acá. Pero contener es consolar a las personas. Pero no solamente recibimos ese consuelo de Dios y de los hermanos, pero también una vez que somos consolados nosotros tenemos que consolar a aquellos que están pasando por problemas, que están pasando por dificultades. Y esa es una de las razones por la cual estoy tan impresionado con la persona del apóstol Pablo, porque vio
la vida de una manera totalmente diferente a la que nosotros generalmente la vemos. Y se los voy a mostrar ahora. La cosa por la cual pasó, y pasó por grandes dificultades, la vio siempre como una oportunidad para poder consolar a las demás personas. Ahora mire el pensamiento. Por lo general pensamos nosotros que las dificultades, pensamos cierto que los problemas que atravesamos aumentan cierto mi miseria, aumentan cierto, ¿qué? Desgracia, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Pero Pablo no, Pablo considera que cada una de las pruebas, cada uno de los sufrimientos, cada una de las tribulaciones que él estaba pasando era para poder consolar a otro. Y eso es lo que me admira. Es realmente increíble. Él tenía una visión totalmente diferente a la que el resto de la humanidad tiene. Ahora, tenemos muchas maneras diferentes, ¿cierto?, de enfocar las circunstancias. Y yo he visto, conozco cantidad de personas que se autoconmiseran. Ay, pobrecito de mí. Ay, que a mí me pasa siempre esto. Ay, que yo sufro. Ay, que a mí me duele. Ay, que ay. Está siempre con el yo. Y están siempre con el yo nada más allí. La vida de Pablo no era acerca de Pablo. La vida de Pablo era acerca de los demás. Cuando eso es lo que me llama la atención. Pablo, uno lo mira a Pablo y no se trata de Pablo, sino se trata de los demás. Ahora, ¿no te hace pensar eso en el ejemplo del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tenía la misma filosofía. Siendo Dios, Él dice, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Ese es el asunto. Hermanos queridos, ¿cuántas veces decimos? Déjame hacer un paréntesis. Decimos que la iglesia no es un lugar para recibir. Uno me dice, ¿qué pasó acá? No, la iglesia es un lugar para dar. Y si estamos acá es para dar, no es para recibir. No se trata, Pablo dice, no se trata de mí, se trata de los demás. Y si estoy pasando por dificultades, estoy pasando por problemas, estoy pasando por sufrimiento, es para consolar a los demás. ¿Y dónde estás, Pablo? No estoy yo. Estoy para los demás. Por eso digo que admirable el pensamiento que él tiene. Y hermanos, nuestra vida, si todo lo que pasamos es para consolar y para bendecir a los demás. Pero no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en las fuerzas del Señor. No confiando en nosotros, sino confiando en el Señor, porque Dios es un Dios consolador. Y cuando pasamos por dificultades, la miro como que muchas veces me hace sentir miserable, pero Pablo acá dice, no, las dificultades me hacen equipar. Las dificultades me dan control propio, o me dan templanza, me van dando seguridad, me van dando paciencia, o como quiera llamarle. Pero lo que yo voy a pasar es para bendecir a las demás personas. Estoy parafraseando una vez más. Ahora, el apóstol Pablo comienza a abrirse a estas personas. Fíjense, está hablando de la iglesia, que muchos de ellos estaban en contra de él, que no creían en el apostolado, y Pablo comienza a abrirse a esta persona y le dice ahí al Corintio que él no la había pasado muy bien en el Asia, y se refiere al Asia Menor. No la había pasado muy bien. Dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo a menudo habla mucho de las cartas, en sus cartas habla mucho acerca de lo que son los sufrimientos. Pero nunca el apóstol Pablo habló tanto de los sufrimientos como en esta carta especialmente. Es como que Pablo está diciendo, mira, nunca la pasamos tan mal como en el Asia Menor. Nunca la pasamos tan mal. Él dice, yo quiero, hermanos de Corintio, que sepan que cuando estuvimos en Asia la pasamos re mal, que pensamos que ya no moríamos. Otra traducción dice, la traducción Phillips, esta es una traducción de 1940, dice, en ese momento estábamos completamente abrumados. La carga era más de la que podíamos soportar. Quiero que vaya escuchando esas palabras, ya se va a dar cuenta por qué. En ese momento estábamos completamente abrumados, la carga era más de la que podíamos soportar. De hecho, nos dijimos a nosotros mismos que ese era el fin.
Así que está diciendo Pablo, era demasiada la carga, ya con los amiguitos, los hermanos, nos despedimos porque sabemos que ese se acababa acá, era el fin. Expone muy claro, ¿cierto?, cómo se sintió. Es más, en todo lo que es el idioma griego hay básicamente 10 palabras que se utilizan como sinónimos de lo que es sufrimiento. De esas 10 palabras, 5 el apóstol la aplica acá. Así que miren si es realmente intenso el asunto. 5 veces Pablo describe acá, 5 aplicaciones de esa palabra o sinónimos, lo pone acá. Es como que Pablo se había sentido confinado, bajo presión y ya no daba más. No sé si alguna vez les ha pasado eso. Si alguna vez tuvieron que pasar una cierta circunstancia donde se dieron cuenta que ya, chao. Sienten presión, sienten que todo está... que te falta el aire y sentí que ya está, te fuiste. A mí me pasó una vez. Me pasó por imprudente, ¿no? Después les cuento la historia. Pero me pasó por imprudente y casi pierdo la vida. Y se las cuento rapidito, va. Llegué a Chile en unas vacaciones y había estado trabajando muchísimo para poder tomarme esas vacaciones. Llegué, vi el mar y allá no es como el Caribe, ¿eh? Es igual que el lado del Atlántico nuestro, es fría el agua. Entonces tenía una gana de meterme al mar y me metí, no va. Y vi por allá una propaganda de cigarrillos, que es un flotante. Pero vos lo mirabas y era como acá, la casa de enfrente. Y me largué y empecé a nadar. ¡Pua! Todo contento, con una fuerza. Esa cosa parece que la iban corriendo, esa plataforma. La cuestión es que cuando llegué ahí ya no tenía fuerza ya. Y cuando miro así para atrás, la gente estaba chiquitita. Claro, la plataforma era grande, pero la gente era chiquitita. El problema era para volver. Traté de recuperarme todo, pero llegó un momento en que no tenía las fuerzas para nadar y entonces el agua me llevaba de nuevo para adentro. Y yo trataba con la poca fuerza de salir y me tuvo así como media hora y ya dije, Señor, acá quedaste. Lo peor que iba a quedar del lado chileno y no argentino. Ahí fue el Señor que me levantó. No. Pero gracias a Dios que pude llegar. Mire, estuve en la semana esa, 4 días no entré al agua. Porque no podía. Así que entiendo y me imagino que no era por imprudencia, lo del apóstol Pablo era por predicar el Evangelio, que ya se encontró en un momento en que ya dice, estaba muerto, ya está, no quedaba más nada que hacer. Pablo nos va a mostrar acá cómo levantar nuestros ojos y cómo mirar esas circunstancias de otra manera. Nuestros desafíos, nuestras dificultades y nuestras pruebas a través de los lentes de la perspectiva de Dios. El escritor en el Salmo 73 reconoce que él apartó los ojos de Dios. David aparta los ojos de Dios y estaba todo procesando la vida según la mirada nuestra. Y él miraba y decía, todo no lo encontraba muy claro. Él miraba a las personas que alrededor, cierto suyo, y miraba un concepto de que las personas que no creían en el Señor, las personas que no temían a Dios, pongámosle las personas que no eran creyentes, todas las cosas le iban bien. Y entonces dice el salmista, ¿cómo es posible? Yo miro que justamente yo creo en el Señor, hago las cosas bien, pero no me va tan bien como le va a aquel otro. Y aquel otro tiene plata, y aquel otro sale de vacaciones, y aquel otro tiene esto, y el otro tiene el otro, ¿cierto? Y entró en ese pensamiento. Bueno, es muy común entrar en ese pensamiento. Hermanos, jamás tengas envidia de los que no tienen al Señor. Pues nosotros sabemos para dónde vamos. Pobrecito de ellos, hay que orar por ellos. Ahora, llegó el pensamiento tan confundido de acá del salmista que nos dice en el Salmo, y lo tienen en la pantalla, el Salmo 73, versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y fíjate acá, nos está diciendo algo que fue sorpresivo, opresivo desde mi punto de vista, dice este hombre. Yo lo miraba y no lo entendía. Eso es lo que está diciendo. Yo lo miraba y me sentía confuso, me sentía oprimido. Y muchas veces nosotros miramos el sufrimiento. ¿Por qué hago mención al Salmo 73? Porque muchas veces miramos el sufrimiento, miramos por las circunstancias que estamos atravesando
y no la entendemos. Pero no la entendemos porque la estamos mirando desde el punto de vista humano, pero no con los ojos o con los lentes de Dios, si se quiere. Lo que Pablo está diciendo acá es que es un recordatorio maravilloso para nosotros de que el nivel de dificultades que Dios nos da no lo podemos superar nosotros si no es por la ayuda de Dios. Dice el versículo 8, volviendo de nuevo allí, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora, hay un pensamiento por ahí equivocado. Miren, se los voy a leer de nuevo para entrar en el punto que quiero mostrarles bien acá. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Saben que yo he escuchado cantidad de veces de boca de muchos de los creyentes decir, no, Dios no nos va a hacer pasar por problemas más allá de aquellos que el Señor sabe hasta dónde yo puedo llegar? ¿Amén o no? El Señor sabe hasta dónde yo puedo llegar. El Señor jamás me va a hacer pasar por una prueba más allá de lo que yo pueda soportar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Están equivocados. ¿De dónde sacaron eso? No me miren con cara del pastor, está blasfemando acá, ¿eh? No hay un solo pasaje, eso es mentira y quiero aclararlo bien. Busquen la Biblia donde dice eso. No hay un solo pasaje en la Biblia que Dios te diga que te va a hacer pasar por una prueba hasta donde tú la soportas. Hermano querido, es ridículo pensar eso. Si Dios te hace pasar por un cáncer, ¿cómo lo vas a soportar? Dios a veces te quita un ser querido, ¿cómo lo vas a soportar? Por tu propia fuerza. Es imposible. No hay un solo pasaje que te diga que Dios te va a hacer llegar hasta un cierto punto. Hay un pasaje, sin duda, pero no está hablando de las pruebas y está en 1 Corintios capítulo 10. Vayan a 1 Corintios, bueno, lo tienen en la pantalla. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. Y yo sé a qué se refieren, pero hay que corregir esas cosas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido, escuche bien las palabras, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará, dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es otra cosa. Dios te va a dar hasta un cierto punto cuando se trata de tentaciones, pero no se trata de pruebas. La tentación es totalmente diferente a la prueba. Totalmente diferente. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo deja muy en claro en este mensaje, y este es el punto, de que él y su equipo pudieron haber experimentado un nivel de sufrimiento que fácilmente se extendió más allá de la capacidad que tenían de soportar. Y que probablemente esa no sea la buena noticia que esperan a ustedes que les diga, pero dice el versículo 9, y acá está la parte más bonita del pasaje. ¿Para qué le hizo pasar por una prueba que sabían que ellos se iban a morir y se acabó? ¿Para qué le hizo pasar esa prueba? Bueno, miren el versículo 9 al final. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? La idea es que el sufrimiento de cualquier tipo de sufrimiento que Dios te hace pasar, cualquier tipo de tribulación en la cual Dios nos hace pasar, es un recordatorio constante para ti y para mí, que nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero sí las podemos hacer en el nombre del Señor, y con el poder del Señor y con la fortaleza del Señor. Ahí sí, no depende de nosotros, sino depende del Señor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En el Señor, sí. Así que no sé qué tipo de arrogancia o tontera es esa, ¿cierto? Que nosotros pensamos que podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza y nuestro poder. No podemos.
Bueno, además, el Señor estando hablando, creo que fue en Lucas 15, ¿no? Que el Señor dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Sin mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Así que está bien claro ahí, ¿cierto? Ahora, ¿notaron que cuando a nosotros la vida nos va todo bien? Cuando en la vida todo nos va bien, es como que, lógico, no necesitamos del Señor, ¿cierto? No disfrutamos de eso. Venimos a la iglesia y de nuestra boca, si todo va bien, decimos, bueno, gloria a Dios, alabamos al Señor y cierto, tenemos una cierta conducta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está bien, yo como dice el Señor ahí a su pueblo, ¿no? De labios me alaba este pueblo, nada más. Pero en realidad, como todas las cosas van bien, hago lo que yo quiero. Y en mi vida hago de lo que yo quiero porque yo soy el que toma las decisiones. Pero honestamente, cuando las cosas van mal, cuando el agua te llega ahí, como me pasó a mí, que ya me estoy hundiendo, o me estaba hundiendo, ahí uno se da cuenta de que uno no puede, que uno necesita otras fuerzas. Y son las fuerzas del Señor. Nos sentimos tan impotentes que nos quedamos sin idea, nos quedamos sin otra salida, ¿cierto? Más que recurrir al Señor. Dice el versículo 9, siempre estoy en 1 Corintios, 2 de Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahora, no dice que confía en Dios simplemente, sino dice confía en Dios que resucita a los muertos. Y acá está la diferencia. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Yo confío en Dios. Gloria a Dios por eso. Pero yo acá fortalezco aún más mi fe. Yo confío en un Dios que aún levanta a los muertos, que es un Dios de lo imposible, aumenta la intensidad. ¿Confiamos realmente en Dios? ¿De esa manera? Porque, ¿saben? He visto muchos autos que dicen, yo confío en Dios. En el dólar americano dice, yo confío en Dios, ¿cierto? Trust in God. Y nos dicen todas esas cosas. Y muchos dicen, pero ¿realmente confiamos en el Señor? Y a mí me encanta, y se lo he dado muchas veces ese ejemplo, porque es bíblico y porque realmente me tocó mi vida, en el libro favorito mío del Antiguo Testamento, que es Daniel, cuando los 3 amigos de Daniel tuvieron que enfrentar a Nabucodonosor, nada más ni nada menos que a Nabucodonosor. Y cuando le dijeron, si no adora la estatua, vas al horno de fuego. Y los 3 hombres dijeron, oh rey, si tú piensas, hacelo. ¿Querés mandarnos? Hacelo. Yo no voy a cambiar, no tenemos nada que hablar, dice. Nada que hablar, porque si Dios quiere sacarnos, nos va a sacar. Eso es fe en el poder de Dios. Eso es fe en la soberanía de Dios. Porque Él dice, si Dios quiere, Dios tiene poder. No vos, porque Él dice, ¿y qué Dios le va a ayudar? Dijo Nabucodonosor. Y Él dijo, nuestro Dios no tenemos ni que discutir. Yo sé que Dios me puede sacar de allí. Y si no me saca, sepa, cierto rey, que así mismo tampoco vamos a negarlo al Señor. Porque el Señor tiene poder y soberanía sobre todas las cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y tengo que ir cerrando. Voy a confiar en el Señor que resucita de los muertos. Tengo que confiar en el Señor que no se trata de mí cuando paso por esas circunstancias, sino se trata de lo que el Señor hace en la vida mía. Mira la declaración en el versículo 10. El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esto es lo que quiere enseñar el apóstol. Entonces, él admitió que había pasado por un problema muy grande. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis, no quiero que ignoren, acerca de esta tribulación que nos sobrevino en Asia. Era tan terrible que pensamos que nosotros íbamos a morir. Eso es lo que nos está diciendo acá. Pero después de tanta dificultad, dice el apóstol Pablo, de esa prueba salió una fe y una fe mucho más fortalecida. Y sabes, de esa es la manera de ver las cosas. Si Dios te hace pasar por una prueba, no te autoconmiseres diciendo, ay, pobrecito de mí. No, di cuán grande es mi Dios para enfrentar esa prueba. Y ponte en manos del Señor y sea lo que sea. Si es la voluntad del Señor, el Señor lo va a hacer. Y si vas a salir entonces triunfante
en eso. Y me encanta entonces cómo Él lo pone allí. Y la otra cosa, que las pruebas que te sucedan, hermano querido, piensa de esta manera. Dios te la permite por un propósito, Dios te fortalece en todas las pruebas porque Dios está contigo siempre, pero al mismo tiempo ese Dios de consuelo lo que quiere es que tú consueles a otra persona. Yo he visto muchas personas, y vamos a casos extremos, donde Dios le ha permitido a una persona ser sanada de una enfermedad mortal. ¿Para qué Dios te hizo pasar por eso? ¿Para que sigas viviendo 10, 20 años más? No. Dios ahora te dio consuelo, te dio fortaleza para que tú ahora, con esa experiencia que has tenido, vayas y sirva a la otra persona que está pasando en este momento por esa experiencia. ¿Me explico? Dios quiere la bendición en tu vida, pero que tú sirvas de bendición también a los demás. No podemos ser egoístas y quedarnos con todas las bendiciones del Señor. No, tenemos que consolar. Y termino entonces también, se me viene a mi mente. ¿Se acuerdan el mar de Galilea y el mar muerto? ¿Se acuerdan esa ilustración? Se la digo simplemente para los que nunca la han escuchado. El mar de Galilea es un mar que es bellísimo, está Capernaum, es muy bonito, está lleno de vegetación. Y está el río Jordán, que es donde bautizaba Juan el Bautista, donde se bautizó el Señor, y debajo está el mar muerto. Y el mar muerto está lleno de sal. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Si te bañás en el de Galilea y no sabes nadar, te ahogás. Pero en el muerto no te podés ahogar, porque te tirás ahí y te flota. Tanta la sal que hay, flotás. Y podés estar con los brazos cruzados y la cabecita acá así y flotás. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la diferencia es que el mar de Galilea recibe las aguas, pero así como la recibe, da. El mar muerto no. El mar muerto recibe y no da absolutamente nada. ¿De qué sirve? De nada. Y eso es lo que pasa con los creyentes. Tenemos que cambiar la perspectiva. Dios nos hace pasar por pruebas, Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a los demás. Dios nos fortalece para que nosotros podamos fortalecer a los demás y darle gloria de esa manera a Él. No te quedes entonces con todas las bendiciones del Señor. Tenemos que darla, tenemos que compartirla. Y sobre todas las cosas, la esperanza que el apóstol Pablo tenía. Porque se dieron cuenta lo que decía allí al final de ese versículo, el cual, versículo 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos, ahí tenemos esperanza, dice el versículo 10, que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Tienes esperanza? Porque puede ser que pasemos por todas las tribulaciones y los problemas, pero tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor para siempre jamás. Y donde no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de ese amor del Señor. Dice Colosenses 1:27 que en Cristo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Tenemos toda esperanza de gloria? En 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y escuche, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Tiene esa esperanza? Porque todo lo que no hemos visto, lo que hemos visto, si no tienes al Hijo, de nada te sirve. Si no estás Dios en ti, de nada sirve. Lo primero que tenemos que hacer es estar en Cristo. ¿Cómo? Aceptándole, creyendo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, reconociendo que soy un pecador y diciéndole, Señor, entra en mi vida, te confieso como Señor, Salvador, creo en ti, sáname, sálvame, sé el Señor de mi vida. Y cuando decimos eso, confesamos eso, dice que el Señor nos pasa de muerte a vida. Así que si hay alguno que todavía no ha aceptado, que no tiene esperanza, porque de una vez más, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, la gloria de que un día vamos a estar con el Padre toda la eternidad. La seguridad que tenemos en Cristo de que un día vamos a estar con Él. Entonces, cuando uno está seguro de eso, puede pasar cualquier problema. Yo sé dónde voy, yo sé en quién he creído. Si hay alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo,
Mira, esto no se trata de religión. No se trata si eres de una u otra religión, porque la religión son cosas de hombre. Pero sí se trata del único camino que Dios ha puesto para ir a su presencia, y ese camino es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que quiera Dios que todos podamos entonces entender esta palabra del apóstol. Si sufrimos y el Señor nos permite ese sufrimiento, es para mirarlo a Él y pedirle la fortaleza al Señor. Confiar en el Señor, pero al mismo tiempo ser de bendición para poder consolar a otros. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por este día, gracias Señor por permitirnos estar una vez más en tu presencia como familia y poder disfrutar de tu palabra, Señor. Haz que podamos cambiar esa mentalidad de pensar solamente en nosotros y que pensemos, Señor, en los demás, que sirvamos a los demás, que podamos consolar a los demás con aquellas pruebas y consolación con la cual fuimos consolados. Padre, gracias por tu amor. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, mis amigos en este lugar, que podamos esta semana vivir pensando en ti y para tu gloria y tu honra, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos.